Buenas tardes, estamos aquí a presentar el libro Después del sol también llega la calma. Va a comenzar hablando mi buen amigo Rimini Sonet. Así que por favor un aplauso para quitar los nervios. Empezamos bien. Antivelaciones. Bueno. Pues entonces me toca empezar, aunque me parece un poco divertido, que es lo que le comentaba a Tere, que sea un chico francés que venga a España para hablar de literatura española. Empezaré diciendo que Después del sol también llega la calma, es la cuarta novela publicada por Teresa. Creo que no será una sorpresa para nadie si os digo que su estilo se caracteriza por sus historias escalofriantes y con toque erótico, a menudo muy bien detallado. Pero para mí, que tampoco soy un gran profesional en literatura, lo más relevante es esta precisión con la que nos da a conocer los lazos que existen entre las personas y los familiares, que esos temas son una fuente inagotable, ya que las relaciones van evolucionando día tras día, y lo hace con brillo, utilizando siempre las palabras justas en las que cada uno de nosotros se puede reconocer y armándose de las muy relevantes metáforas suyas, que a mí me encantan. Lo que me gusta en los libros de Teresa es que siempre nos obliga a enfrentarnos a las realidades de nuestro mundo, que sean buenas o malas, claro. Mientras cada uno de nosotros intentamos cerrar los ojos ante esas verdades. Pero no os preocupéis, que os voy a dar el secreto, su secreto. O sea, si puedo opinar yo, diría que Teresa es una persona muy atenta a la gente que la rodea. De hecho, puede que no lo haga a propósito, pero siempre le estará prestando atención a quien se lo merezca. Por eso, si no tenéis esa suerte inmensurable de conocerla y tenerla a vuestro alrededor, os aconsejo que os compréis su libro para llevaros una parte de ella a casa. Y ahora me callo y te doy la palabra. Muchas gracias, Remy. Muchas gracias a todos por venir. Yo antes de comenzar os quiero proponer una cosa, que busquemos una palabra de seguridad por si acaso se me va la olla o digo algo que nos gusta, y podemos elegirla entre todos si tenéis alguna idea. ¡Tocino! Pues tocino. Bacon. Bacon, pues bacon. Yo este libro lo escribí en 2010, había ido de vacaciones a Ávila y un primo mío que se llama Enrique, fuimos a tomar café con él y me dijo: Tere, tengo una idea para un libro. Y me dijo: ¿qué te parece si escribes del fin del mundo? Me dice: pero tienes que escribirlo desde dos perspectivas diferentes, tiene que ser un chico muy muy malo, una chica, y viceversa, uno muy muy bueno. Y yo llegué, me puse manos al teclado y ahí nació Después del sol también llega la calma. Es del fin del mundo, es un libro apocalíptico. Intenté hacer un fin del mundo diferente que se había hecho hasta ahora. Empecé a investigar, me gustó lo que era el tsunami solar y ahí nació. Tiene un poco juego de palabra el título. Y después de escribirlo, pues fue cuando empezó la ardua tarea de buscar editorial, que es lo más complicado realmente, porque escribir, enseguida salen las ideas, sobre todo si te pones un poco ciegas al chocolate o al bizcocho que ha hecho mi padre. Y me puse en contacto con Ediciones Magama. El primer email fue que les había gustado a los lectores profesionales, pero que tenía que cambiar el final, que no les parecía muy comercial. Entonces cambié el final y el siguiente email ya me apoyaron, me mandaron el contrato y ya firmé con ellos. Estuvo parado durante casi 2 años el proceso de edición por culpa de la crisis,
porque en la crisis todo está parado, lógicamente, pero lo que es la cultura mucho más, lo que es muy incongruente. Y nada, ahora no me quiero yo meteros la puntita de las ganas, me gustaría que subiera Silvia a leer la sinopsis del libro y nos deleitara con esa voz tan bonita que tiene. Madre mía. El calendario maya pronosticó el fin del mundo para final del año 2012. No obstante, todo tiene un margen de error. Sabemos que el apocalipsis llegará algún día. ¿Y si fuera hoy? En más de uno de mis escritos pretéritos había barajado la posibilidad de la extinción de los seres vivos, sin darle mucha credibilidad, pues veía dicha opción demasiado lejana e improbable. Estaba convencido, al conocer muy bien de cerca el egoísmo y la ambición de las personas, que este mundo iba a ser destruido por nosotros, los humanos, y no por un agente ajeno a nuestra aniquiladora mano. En nuestra mente aún combatían dos fuerzas opuestas: la posibilidad de refugiarnos en el amor para hacer renacer un hálito de esperanza entre tanta desesperanza, o la resignación, condenándonos con pensamientos infructuosos a nuestro destino final, es decir, a desaparecer del planeta sin dejar rastro de nuestra existencia. De un modo u otro, ya daba igual, era demasiado tarde para todos. Vivíamos en un mundo decadente y